Buenas noches, hoy con Overbooking. Miguel Pedrero está con nosotros, Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carbellal y Josep Guijarro. Y con ellos vamos a hablar de luces extrañas que se ven en la Luna. Hace unos años se habló mucho de ellas. Han vuelto, como han vuelto también los extraños fenómenos en el Polo Norte. Historia y misterio. Historia, la de Isabel Católica, y brujería en su época. También hablamos sobre este asunto y hablamos sobre el Vaticano y del poder y del control que ejerce sobre algunos lugares en los que se producen apariciones marianas. Además tendremos Ecos del pasado, nueva entrega de Puertas Dimensionales, Ecos del pasado con Laura Falcó Lara y Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar la historia, tiene casi un siglo, de una persona que podemos decir que fue la Arguiñano de los años 40 y de los años 50. Y con Javier Sevillano, Fronteras del Futuro. Como todos los años, por estas fechas, Rocío, nos vamos al monte porque allí dentro de muy poquito se producirá el salto de la reja en el Rocío. Ahí está todo un equipo de Onda Cero, Alfred de la parte técnica, José Luis Pérez, Pepe Lu, con él está Desiree Rubiales y también Iván Infante y David Robles, que nos va a contar cómo se están viviendo las cosas en estos momentos. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues os podéis imaginar, estamos acercándonos ya al momento. No cabe un alfiler en la ermita del Rocío, miles de personas esperando fuera. Y no sé si podéis escuchar, pero se están produciendo los primeros amagos de salto, de momento todavía bastante bien controlados por parte de los santeros. Como ya hemos contado en muchas ocasiones, esto es una liturgia en la que todas las hermandades, las 124 filiales que forman este año, esta edición del Rocío, van desfilando por delante de la ermita en orden inverso a su antigüedad, y la última que lo hace, pues claro, es la más antigua, es la Hermandad Matriz del Monte, que no pasa por delante de la ermita, sino que entra en la ermita. En ese momento es cuando, digámoslo de alguna manera coloquial, los almonteños tienen vía libre, ¿no?, como para saltar la reja. Eso manda la tradición, pero si os acordáis, el año pasado se saltaron la reja un poco antes de que llegara el sin pecado. Pero bueno, de momento vamos a decir que 2-3 filas de almonteños están agarrados ya a la reja, lo llevan haciendo ya desde hace 2-3 horas, esperando ese momento que es más importante, como no, de esta romería, y para sacar a su patrona, que este año hay que decir que luce de una manera especial. Se cumplen 100 años de la coronación de la Virgen del Rocío. El palio de la Virgen lleva este año, con este motivo, unas bambalinas blancas con un bordado dorado que le da una imagen muy distinta a la que habitualmente vemos. La Virgen también que estrena manto, estrena corona, igual que el niño, el pastorcillo, que llevan como os digo, un estreno con motivo de estos 100 años de la coronación de la Virgen del Rocío. De momento esperando, de momento de amaguito en amaguito. David, pon orden, que tú ya tienes ahí un poderío, tienes un poderío, que te respeten y que, bueno, que hasta que nosotros no te digamos ahora es cuando pueden, entonces es cuando gana el salto. El salto, David, sobre las 3 más o menos, ¿no? No hay una hora, pero no hay todos los años suele ser un poquito antes, un poquito después. La horquilla varía 3 menos 10, 3 y 10, suele ser lo habitual, por lo menos los últimos años. Recordar que el año pasado sí que es verdad que contamos que se habían roto todos los protocolos rocieros, que saltaron antes de que llegara el sin pecado, y lo hicieron, si no recuerdo más, a las 2:46 de la mañana, bastante antes de lo habitual, pero también porque rompieron el protocolo. En esta ocasión, y por lo que me cuentan los compañeros de fuera, la procesión de hermandades está yendo ligeramente más rápida que otros años, con lo cual podríamos tener un salto en torno a esa hora, 3 menos cuarto, 3, vamos a ver. Nos lo contarás con toda seguridad, sea cuando pase. David Robles lo contará a todos los oyentes de Onda Cero. David, muchas gracias. Un abrazo. Un besote. Lo dicho, comenzamos la 1:40, arrancamos, y nunca mejor dicho, nos arrancamos traumas, nos arrancamos secretos, y vamos a...
respecto a esto claro. Creo que tengo una voz más sexy ahora. Sí. Más sinuosa. Varonil. Y la voz que escuchamos es la de Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, y enhorabuena, porque dar un paso así, pues aunque ayude a los demás a visibilizar, también te quita un peso de encima, así que nada. Tú te creías, Josep, que con lo de salir del armario iba a contar otra cosa, ¿no? Me he quedado yo con la duda, pero eso supongo que lo dejará para el Día del Orgullo Gay. No, creo que por ahí no van los tiros. Pero es verdad que algunos, los que tenemos más relación con él estos 4 años, hemos sido testigos de su infierno en silencio, aguantando todas las pruebas, los hospitales, neurólogos, todo lo que tiene que pasarse. Bueno, Miguel también lo sufrió. Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas. Bueno, es cierto, yo creo que es quitarte Además, un peso de encima. Aquí. Empezó el día que aquí mismo. El problema, estábamos a punto de entrar en la tertulia, ¿no? Y empezó a sentirse mal. De hecho, pensamos que le estaba dando un ictus. Fue lo primero que pensamos. Sí. Y al final, después de todo ese calvario de pruebas, pues los médicos hicieron el diagnóstico certero. No es que fuera un secreto, porque la gente más cercana Nunca lo sabíamos. En secreto, no lo he hecho público. Claro, eso sí. claro. Y otra cosa es hacerlo público, pero yo creo que además es el momento adecuado porque yo creo que tú eres el ejemplo del lema de esta campaña, ¿no? Más cerca de lo que te piensas, hay una persona con esclerosis múltiple, ¿no? Y tú eres el ejemplo que, a pesar de ciertos inconvenientes, te levantas todos los días para trabajar en la revista y todos los fines de semana para hacer este programa, La Rosa de los Vientos, y nadie se ha dado cuenta, ningún oyente se ha dado cuenta de que tenías esclerosis. Y bueno, a pesar de ciertos inconvenientes, pues has hecho el programa con toda normalidad, al igual que has trabajado en la revista con absoluta normalidad. Y tú eres la prueba de que se puede vivir y se puede trabajar de forma normal y habitual con esclerosis. Y vosotros sois la prueba de que se puede tener amigos que sean necesarios para vivir, porque sin vosotros, sin la amistad, sin los amigos, sin los familiares, nada hubiera sido posible. Habéis estado en todos los sitios, en todos los momentos, habéis acudido en mi socorro, en mi ayuda cuando os he necesitado. Siempre ha habido familiares, siempre ha habido amigos en cada prueba, en cada visita al neurólogo, en cada momento, en cada instante de estos 4 años, sobre todo ese comienzo que es terrible porque no sabes lo que te ha pasado, no sabes a lo que te estás enfrentando. Luego le pones nombre y apellidos y te enfrentas a otra realidad. La vida cambia, como la vida cambia justo en este momento cuando haces público una serie de cosas y sabes que también te conviertes en portavoz de un montón de gente, aunque sea uno de cada 1000, pocos, pero un montón de gente que sufre y pasa lo mismo. La enfermedad de las 1000 caras se puede manifestar de muchas formas distintas, pero sobre todo se manifiesta de una forma, y es que la red de amigos y red de familia está muy presente y hace la vida mejor. Me gustaría comentar que me imagino que el impacto que han tenido nuestros oyentes en estos momentos pues tendrá mucha repercusión, porque este tipo de cosas no se dicen así como así. De hecho, 5 minutos o 10 minutos o media hora antes ha sido cuando me has dicho voy a comentar esto en antena. Y a lo que te he dicho, digo, me parece muy bien. Si tú lo has meditado, lo has pensado, lo has sopesado, todo lo que sea normalizar algo así, yo para mí, tienes todo mi apoyo. Y que los oyentes no tengan cuidado, que Bruno va a dar mucha guerra, no, que él sigue, vamos, el guerrero, sigue siendo el mismo peleón, insoportable, su negatividad constante, pero sí es cierto que ha pasado su pequeño calvario hasta que le consiguieron decir realmente lo que tenía y ya hizo su tratamiento y lleva ya bastante tiempo, muy estable, muy continuo, muy pesado, muy pesado con los médicos. ¿Hasta ha dejado de fumar? Muy pesado. Hasta ha dejado de fumar, fíjate que eso sí que es un milagro. Sí, desde luego, y no me ha costado nada, que también es un milagro, Y sabe, y una confesión que no ha hecho, que hace posturitas de yoga, Es así, claro. Muy Pablo Motos, él también. Sí, hombre. Es que hay que hacer yoga para cuidarse. Ahora se entenderá un poco mejor a veces. Algunas cosas se entienden y se normalizan y dicen, por eso hablaba tanto yoga.
Claro, que había que ir a yoga todas las semanas. Y por eso claro. te aguantamos, aunque seas insoportable. Claro, bueno, hay que soportarle. Bueno, ahora se aprovecha, Ahora se aprovecha. Sobre todo, yo creo que lo importante, los que no hemos pasado directamente por la enfermedad, pero sí hemos estado contigo yendo a las consultas, a los médicos, podemos hacernos una idea del pánico, del miedo que se siente cuando te ves en una situación así, pero incluso cuando le ponen nombre y apellido. Porque, terrible, porque cambia todo, el futuro cambia la vida. Entonces, a partir de ese momento hay un antes y un después. Por eso tienes una serie de objetivos en la vida y tienes conocida, otros, ¿no? Un profesional activo como tú pueda decirle a otras personas que ahora estén en esa fase del pánico, ¿no? Del terror, dioses, que me han diagnosticado esto. Bueno, pues aquí está Bruno, tan ricamente, siendo tan intragable como siempre, pero que no pasa nada. Y poniéndose, y que yo creo que hay que resaltarlo, poniéndose delante de un micrófono, porque cuando trabajas de cara al público, siempre tienes que estar bien, claro. Tienes que estar en lo más alto, rápido de reflejos, es decir, que no es un trabajo, otro tipo de trabajo que puedas realizar de forma más individual o fuera del foco, sino que aquí hablamos para la gente, por lo tanto nos mostramos ante miles y miles y miles de personas que nos están escuchando y tenemos que estar bien. Y Bruno ha demostrado en todos estos años que se puede estar bien delante de un micrófono con esclerosis múltiple. ¿En qué le ha cambiado la vida? Bueno, en que tiene que realizar, pues eso, lo que dice él, el yoga, ciertos ejercicios, cuidarse más, ha tenido que dejar de fumar, precisamente... ahora come sano, antes sano. No. Es decir, bueno, este tipo de cuestiones. Aunque Bruno no ha faltado ni un día, Fofisano. Todos los domingos y todos los sábados ha estado delante del micrófono, igual que ha estado en la redacción. Ha habido momentos que tenía serios problemas de movilidad, que le ha costado llegar y lo ha hecho. Y no ha faltado nunca, o sea que yo creo que es muy esperanzador para cualquiera que pueda verse en esa situación, ver que es posible, ¿no?, que se puede hacer. Y normalizar una situación, porque es que en realidad... Muy poca visibilidad. Ha sido una semana muy especial porque el Día de la Esclerosis Múltiple es todos los años, pero este año, por lo que sea, ha sido más especial. Ha habido más testimonios, más gente, más anuncios, más presencia en medios. Ha sido una explosión y yo creo que es muy importante. Y yo creo que todos contribuimos un poquito. Entonces hay que subirse a eso para en el siguiente año, el siguiente Día de la Esclerosis Múltiple, contribuir y estar en esa contribución también. Claro que sí, porque es que además en los últimos años se ha diagnosticado esta enfermedad a muchas personas, algo que no ocurría antes, ¿no? Que a lo mejor, bueno, se tardaba mucho más en diagnosticar esta enfermedad o incluso en muchos casos no se llegaba a diagnosticar, ¿no? Yo creo que ahora las cosas han cambiado y es una enfermedad, bueno, que está ciertamente extendida, más de lo que podría pensarse en un momento y en el fondo... Al final la vida es eso, todos tenemos que lidiar con 1000 problemas y nunca sabes lo que te puede esperar a la vuelta de la esquina, nunca lo sabes. Es decir, te pueden esperar cosas buenas, cosas malas, pues una enfermedad. Al fin y al cabo, todos en esta sociedad occidental que afortunadamente la esperanza de vida ha aumentado mucho, pues todos nos vamos a tener que enfrentar a una u otra enfermedad. De eso no cabe ninguna duda. Y además Bruno ha conseguido, dice, bueno, a ver, ¿qué va a haber hoy? ¿El sin pecado? Pues así me quedo limpio por dentro y por fuera, claro, y quedó bendecido. Así es verdad. Cuento cosas y un poco expreso lo que pasa el día del sin pecado, el día del salto de la reja. Jolines. Quedaría yo por verte saltar la reja. Sí, pues me parece que no lo vas a conseguir, ¿eh? Ni por todo el oro del mundo. Bueno. Una cosa es que no se pueda, pero es que en este caso, aunque se pudiera, no se quiere. No, pero no, en realidad, haciendo la metáfora, sí la ha saltado. Hoy la ha saltado. Sí, ha saltado su particular reja. La verdad que sí. Y yo creo que se ha quitado un peso de encima, ¿eh? En cierto modo, ya digo, no era un secreto. La gente que estábamos cerca de él, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo, lo sabían y lo sabíamos, pero es una forma quizás de quitarse un peso de encima y de contárselo a esa gente a la que no le vemos la cara, pero que todos los fines de semana compartimos mucho tiempo
muchas experiencias, muchas investigaciones con toda esa gente que consideramos nuestra familia. Pues si hasta el momento Bruno se lo había dicho a su familia más cercana, pues digamos que ahora se lo ha comentado al resto de la familia. Todos son familia, aunque a veces no se conocen algunos. Todo el mundo está mucho más cerca. Una de las cosas buenas que tiene este trance es que te das cuenta de que hay mucha más luz de la que se ve en la gente, aunque uno sea oscuro, sea negativo, pero se aprende las cosas positivas. No sé quién lo decía, creo que era Ramón Arroyo, que estuvo en el programa. Me acuerdo de haberlo entrevistado. Ramón Arroyo es ese hombre con esclerosis múltiple que le dijeron: no podrás correr 100 metros en tu vida. Hicieron una película sobre él titulada 100 metros, que interpretó Dani Rovira, hacía de él. Y Ramón Arroyo, aunque sabía que no lo había comentado, estuvo en el programa, me lo comentó y dijo: todo el mundo tiene a alguien cerca con esclerosis múltiple. Sí. Y no se refería a la enfermedad, se refería a que todo el mundo tiene a alguien cerca con alguna dificultad, con alguna discapacidad. Pues todo el mundo tiene mucha más lucha de la que nos imaginamos. Seguramente hay que preguntar y hablar mucho más con la gente para darnos cuenta de eso. Sí, y sobre todo yo creo que tenemos que ser muy solidarios entre nosotros. Yo lo he comentado aquí muchas veces. Yo creo que lo más importante en una sociedad no es la competencia, que muchas veces nos intentan vender que tenemos que competir unos con otros para triunfar y ser los mejores. Es la colaboración. Lo que hace que las sociedades avancen es precisamente no tanto la competencia como la colaboración. En el fondo todos dependemos de otros. Es decir, vamos al supermercado y compramos comida. Alguien pone allí la comida para nosotros. Otros nos hacen la ropa. Es decir, que en el fondo la clave de una sociedad es la colaboración y que todos aportemos lo que tenemos y sobre todo ser solidarios con las personas que tienen un problema, porque más pronto o más tarde todos vamos a necesitar de la solidaridad de nuestros amigos, de nuestros familiares y de la sociedad en general, porque todos vamos a tener que pasar por alguna enfermedad o por alguna dificultad económica o de algún tipo. Hay muchos comentarios agradecidísimos hoy, no podemos leerlos porque lógicamente son muchos en un día como hoy. En Almodía Rosa Vientos, a propósito de lo que he comentado y de esa confesión que he efectuado. Gracias, mil gracias a todos los oyentes, pero la vida continúa, la tertulia Zona Cero continúa, la Rosa de los Vientos continúa y la luna está en su sitio, ¿verdad, Josep? Aunque siguen pasando cosas raras. O no, porque... Escucha, ya no me digas eso, que cambian muchas cosas, pero no la luna. Pero si ha dicho tranques de Marte, ¿no? Lo digo que cada vez que se habla de la luna salta el típico que dice: no, si es que no hemos llegado nunca a la luna, todo esto es un cuento, no hay cara oscura. Hay, de verdad... Decía que de verdad hay cantidad de gente que a mí me sorprende que en el siglo XXI sigamos cuestionando ciertas cosas. Pero bueno, a lo que vamos. Desde los años 50, nada menos, hay una serie de fenómenos que reciben el nombre de fenómenos lunares transitorios que nunca se habían observado de una forma sistemática ni a largo plazo y que ahora están requiriendo la atención de diversas instituciones, sobre todo preparando el alunizaje una vez más en la Luna, ya sea como experiencia, como ocurrió en 1969, o ya sea para crear allí una base como trampolín para la conquista de otros planetas. Entre las iniciativas está la de la Universidad Julius Maximilians de Würzburg, en Baviera, en Alemania, y que curiosamente han instalado muy cerca de Sevilla un telescopio de estos robotizados con la intención de estudiar uno de esos fenómenos transitorios que, insisto, son conocidos desde los años 50 y siguen hoy día sin explicación. Ya sé que os estáis mordiendo los muñones, pero ¿qué fenómenos son esos? Bueno, pues se ven lucecitas en la Luna. Y claro, cuando hablas de lucecitas, inmediatamente lo que te vienen a la mente son ovnis, ¿no? Pero incluso en YouTube, apenas que pongáis ovnis luna, veréis que algunos de ellos reflejan este fenómeno que está siendo ahora objeto de estudio por parte de Hakan
Cayal, que es profesor de tecnología espacial de esta universidad bávara en Alemania. Mira que me venía el chiste de es una universidad bárbara, pero bueno. Lo dicho, ¿qué son esos destellos de luz que aparecen a veces hasta varios días por semana? Pues nadie tiene ni idea. Y además, algunas veces son visibles durante mucho rato, a veces hasta 20 minutos, en otras son una cosa muy breve, en otras ocasiones llegan a oscurecer temporalmente parte de nuestro satélite y, claro, han empezado a formular hipótesis que los científicos, como es lógico, no hablan de ovnis, ni siquiera entre el listado de hipótesis figura ninguna de ellas ufológica. Una de las que se plantean es que, se trate de polvo, digamos, a causa del impacto de algún meteorito, queda en suspensión, el sol ilumina ese polvo de una determinada manera y lo estamos viendo desde la Tierra con esos aparatos ópticos extraordinarios y nos confunden, ¿no? Como la noche. Otra de las posibilidades es que se trate de viento solar que haría que cargaran partículas de forma eléctrica como prueba, de alguna forma, de que también la Luna tiene una cierta actividad sísmica. Y como ocurre en la Tierra, los gases podrían estar reflejando esa luz solar y podrían escapar de ese interior de la Luna. Pero nadie sabe qué, nadie sabe cómo. Y lo que es peor, vamos a estar lejos de poder saber esto, habida cuenta de que, a pesar de que la facultad bávara ha instalado este telescopio en las proximidades de Sevilla, unos 100 kilómetros aproximadamente, porque considera que los cielos de España, y particularmente los de la ubicación de este telescopio, son muy buenos para la observación del disco lunar, pues están desarrollando un software que lo que hace es detectar cuándo se activan estas partículas para poder grabarlas y, obviamente, a partir de ahí poder analizarlas. Pero están sucediendo falsos positivos, desde pájaros que pueden estar cruzando en un momento dado por delante de la óptica, a otros de índole eléctrica que están siendo subsanados y que, de alguna manera, van a tener que darnos mucha información y más intrigas en los próximos años. Luna, ovnis en la Luna, fenómenos extraños, luces en la Luna, lo hemos comentado aquí en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, nos lo ha comentado Josep Guijarro. Quedan muchas noticias, mucha actualidad, pero va a ser después de la última hora. Nos la cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Los partidos políticos queman a estas horas sus últimos cartuchos para llegar a acuerdos, porque el sábado se formarán finalmente los ayuntamientos. Por ejemplo, en Madrid, Ciudadanos ha puesto fin al veto con Vox. Mario Álvarez. Ignacio Aguado, candidato a la presidencia de la Asamblea de la formación naranja, se ha reunido con su homóloga de Vox, Rocío Monasterio. Ambos partidos han declarado que se trata de un encuentro en el que no se ha hablado de pactos de gobierno. Sin embargo, Vox aclara que no se ha avisado a la prensa porque Ciudadanos quiere evitar la foto con ellos. En cualquier caso, esta reunión implica un paso adelante en las negociaciones en Madrid, ya que los naranjas están cediendo a la principal condición que Vox ponía para apoyar las coaliciones de PP y Ciudadanos en la región, que la formación naranja se sentara en la mesa con ellos. En Castilla y León, Ciudadanos se abre, sin embargo, a negociar con el Partido Socialista, la lista más votada. Aunque la formación ha dejado claro que su socio prioritario es el Partido Popular, dudan de que quieran una regeneración política en la comunidad debido a la reticencia que muestran a cesar a cualquier cargo que lleve más de 8 años en el mismo puesto. Ignacio Aguado ya ha advertido de que este pacto se decidirá desde la dirección nacional. Hay un comité de negociación de gobiernos que está en marcha, que también existe a nivel autonómico, en este caso en concreto en Castilla y León, y que será el que finalmente decida con qué partido político podemos llegar a acuerdos, siempre pensando, en este caso, en los ciudadanos de Castilla y León.
Por su parte, los socialistas intentan tenderle la mano a Ciudadanos en otras comunidades con el llamado intercambio de cromos. El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Murcia, Diego Conesa, ha ofrecido a Ciudadanos el ayuntamiento de la región a cambio de que ellos le cedan sus votos para ser presidente de la comunidad. Conesa alega que en un territorio tradicionalmente gobernado por el PP sería un acto de regeneración. Es una apuesta por la regeneración y el ofrecimiento que se le ha hecho a Ciudadanos es si realmente apuesta por esa regeneración que llevaba desde sus principios fundacionales, se le ofrece que la pueda liderar en el municipio de Murcia y que el Partido Socialista, como vencedor en las elecciones, también la pueda liderar desde el gobierno regional. Y el alcalde en funciones de Murcia, el popular José Ballesta, ha calificado este intercambio como un trueque intolerable, pero Ciudadanos ha dicho que estudiaría la propuesta y que le daría una respuesta este jueves. Nos vamos a Barcelona. Allí Ada Colau presentará finalmente su candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de la ciudad condal. Aunque los candidatos de Junts per Cat, Ernest Maragall, consiguió los mismos votos, Colau contaría con la mayoría gracias al apoyo de Esquerra Republicana, el PSC y del candidato de Ciudadanos, Manuel Valls, al que Ada Colau ya ha advertido de que su gobierno será progresista. Si ellos no se ponen de acuerdo para ese gobierno tripartito, pues nos presentamos a la investidura y todos los votos que vengan, bienvenidos vengan esos votos a la investidura, pero nosotros los acuerdos de ciudad los vamos a hacer solo con las formaciones de izquierdas y las formaciones progresistas, antes de la investidura y después de la investidura. Sin embargo, tanto Esquerra Republicana como el PSC han advertido que su apoyo a la investidura de la candidata de En Común Podem no es un cheque en blanco y de que quieren un acuerdo programático. Y cambiamos ahora de tercio, nos vamos hasta Huelva, donde en este momento queda tan solo una hora para que se produzca uno de los momentos más esperados del Rocío, el salto a la reja, que significa el comienzo de la procesión de la Virgen por la aldea. Allí está nuestra compañera Desiree Riviales. Buenas noches. Buenas noches. Centenares de romeros se agolpan ya a las puertas de la ermita del Rocío esperando el momento culmen de la romería, el salto de la reja. Será en apenas una hora aproximadamente, aunque como ya saben y como manda la tradición, será cuando quieran los almonteños. Ahora desfilan por la puerta del santuario las 124 filiales que vienen a peregrinar hasta la romería del Rocío para disfrutar del momento más importante, la salida de la Virgen del Rocío. Y la información deportiva con Mario Álvarez. Rafa Nadal se proclama campeón de Roland Garros por 12ª vez en su vida tras imponerse a Dominic Thiem en 4 sets. El balear cedió la segunda manga, pero desde ese momento arrasa con un doble 6-1. El tenista español, que se emocionaba al finalizar el encuentro, contextualiza en el transistor de Onda Cero el mérito del triunfo obtenido. Bueno, he pasado unos meses complicadillos, ¿no? A nivel de lesiones, me han pasado muchas cosas estos últimos 18 meses, por una cirugía de por medio también. Cambiamos a motor. En Fórmula 1, Hamilton es el vencedor del Gran Premio de Canadá, a pesar de que Vettel cruzó la meta en primer lugar. Sin embargo, una sanción de 5 segundos relega al alemán a la segunda posición. Carlos Sainz, por su parte, fue 11º y se quedó sin puntuar. Y cerramos con baloncesto, semifinales de la Liga Endesa, victorias como local para Madrid y Barça, que se colocan 2-0 en la serie y ambos están a una sola victoria de llegar a la final. Nosotros lo dejamos aquí, más noticias a partir de las 3. Ya saben que pueden seguir informados siempre a través de nuestra web en ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Hay entrevistas que dejan sin palabras. María Pou. Mira que llevo años participando en programas, hablando con locutores, presentadores, periodistas del mundo. Nunca en la vida me había emocionado tanto este texto. Quiero llevármelo. Hola, Luis Merlo. Me ha visto con el corazón, que no sé si voy a poder hablar contigo. Nos acompaña Estrella Morente. ¿Cómo estás? Muy emocionada. Si te pediría, por favor, me firmases eso que acabas de leer. Me va a acompañar siempre. Antonio Banderas. Me has matado con esa presentación tan bonita que has hecho y la voy a poner en un marco. Buenos días, Imanol Arias. Un placer. Si yo soy presidente de gobierno y me haces una introducción así, me abres las quijadas. Nieves Herrero. No sé si puedo hablar. Me emociona muchísimo escuchar esta ficción que habéis hecho. Caray, qué trabajo hay detrás. Más de uno, más que entrevistas. Con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las
2:06, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, continuamos en la tertulia Zona Cero. Y un apunte más que tengo que hacer a propósito de lo que hemos comentado al comienzo. Agradecido infinitamente a todos los colaboradores del programa, a los que están aquí, pero también a los que no están en este momento. A Fernando Rueda, que ha sido fantástico. A José Manuel Esquivano, que ha estado en muchas de esas pruebas, que fue la persona con la que estaba cuando me dieron el diagnóstico. A todo el equipo, a Amado Martínez, todos han estado estupendamente y todos han estado conmigo. Y por supuesto, en todo este tiempo, siempre lo he hecho, pero en todo este tiempo más, me he acordado mucho de la figura. Él no tenía redes sociales como tenemos nosotros para leer cosas bonitas que también dice la gente sobre nosotros y sobre las cosas que hacemos. Dicen cosas malas, pero también dicen cosas muy bonitas. Y no tenía esas redes sociales para leerlas porque él también tenía una discapacidad muy grande. Juan Antonio Cebrián, el fundador de este programa, de La Rosa de los Vientos. Me he acordado mucho de él durante este tiempo. Juan Antonio Cebrián estaría... Ojalá a él le hubiera gustado poder contar, poder expresar, poder decir cosas, poder ver esos mensajes y leer esos mensajes tan bonitos que pone la gente con almohadilla Rosa Vientos. En nombre de él también os doy las gracias porque él seguramente estaría muy agradecido de saber que hay una gran familia detrás de este programa, detrás de la Rosa Vientos, detrás de Turno de Noche. 30 años en la radio, Silvia. Bueno, toda... Lo sabía. Desde el comienzo. De hecho, nosotros recibimos cuando sí, prácticamente... lo sabía, pero no tanto como ahora, ¿no? No, claro. Cuando comenzó Internet y empezaron los correos, el programa Turno de Noche fue el primer programa que recibió un correo de un oyente. O sea, que imagínate, en los inicios, prácticamente cuando no había ni páginas web de las emisoras ni nada de eso, pues en los inicios, en los primeros pasos de Internet, Turno de Noche fue el primer programa que recibió un correo de Onda Cero. Y claro, para nosotros eso era ¡guau! No sé qué, un correo, fíjate, porque eran las cartas normales. Y sí es cierto que las redes, por ejemplo, Facebook y eso no lo vivió, pero sí tuvo su página oficial, Juan Antonio Cebrián. Sí, claro. Sí había foros, eso sí, eso sí lo vivió. Muy embrionario todo ese fenómeno que ha explotado. Ha avanzado ya el siglo XXI. Y la discapacidad que comentabas, que lo saben prácticamente todos los oyentes, es que él se quedó ciego a los 20 años. Uh-huh. De inicio él no era ciego, tenía una enfermedad de estas raras, el von Hippel-Lindau, y empezó con 13 años, perdió la vista en el primer ojo, y a los 20 perdió la vista en el segundo definitivamente. Y bueno, pues era una cosa que, al igual que has hecho tú durante X tiempo, pues no lo comentaba, no lo decía, porque pensaba que la gente no le iba a valorar todo lo que debería de él como profesional, sino que directamente ya iba siempre a estar pensando la discapacidad que podría tener. Entonces, pues no era una cosa que comentaba. Y de hecho, cuando venían los invitados o iba a la Feria del Libro, que está ahora en plena vigencia, y llegaban y se hacían esas filas tan enormes y maravillosas de los lectores. Y claro, pues él me tenía a mí de ayuda para hacer la dedicatoria. Y luego él las firmaba y todo el mundo decía, pero si tú ves. Y dice, no, yo hace que no veo. Pero si me estás dirigiendo la mirada, si me estás... Dice, no, yo es que tengo el hábito, aunque no te vea, yo tengo el hábito de mirar hacia donde tú estás, hacia donde... O sea, claro, no es de esas personas que tienen esa mirada perdida en el horizonte y enseguida te percatas que es ciego. No, él en ningún momento, además, era como una disciplina, era algo, y luego él tenía todas las referencias visuales de todo ese tiempo que había estado viendo, y eso se nota. Y para... claro... Silvia, aquello de brutal, cuando llegabas, después yo fui muchos años oyente del programa hasta llegar un día al programa y conocerle en persona, ¿no? Y no te podías imaginar, o sea, cuando llegabas al estudio y te encontrabas con que no veía, y te quedabas totalmente flipado, totalmente alucinado. Claro, porque tú no lo veías, o sea, no lo notabas en ningún momento. Además, yo recuerdo que la primera vez que yo todavía estaba en shock,
estado de shock. Él estaba haciendo el programa, claro, sin guión ni nada, que tiene mucho más mérito todavía, ¿no? Y de repente empezaba a hablar de un artículo que acababa de publicar John más allá y diciendo, y esta foto, que no sé qué, pero qué foto, si no hay foto, no hay revista, ni hay nada, ¿no? Era todo de memoria, o sea, que tiene muchísimo más mérito. Pero nadie se lo imaginaba, los que éramos oyentes y luego pasamos a ser colaboradores, era un shock. Juanjo, que es un experto en informática, pues Juan Antonio lo que tenía era un verdadero ordenador ahí, tenía un disco duro tremendo y es cierto que dicen que tienes que alimentar constantemente el cerebro para tenerlo en plena forma. Pues él lo que hacía era a través de todo lo que yo le ayudaba también muchas veces constantemente en la documentación y él lo que hacía era registro, hacía y enseguida cogía y en cuanto tenía el micrófono enfrente ya ahí era feliz, o sea, era su hábitat, de estar ante el micrófono. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de Juan, y es que como era un cachondo nato, cuando te encontrabas te decía, qué bien te veo, era algo maravilloso, siempre. Bueno, imagínate ahora a Bruno, pues estaría constantemente diciendo, bueno, tío, ¿qué pasa? ¿Nos vamos al baile o algo? Sí, eso, o sea, el sentido del humor era algo característico. Bueno, creo que es más fácil ver a la Virgen de Fátima que a Bruno bailando. Sí. Bueno. Podría aportar ciertas... Es verdad que sí, ¿Qué vas a aportar? ¿Qué documentación? Bueno, yo tengo documentación gráfica que lo acredita. ¿Ah, sí? Con alguna copia además, ¿no? En mi boda, además. Fíjate cómo estabas, que ni te acuerdas. Sí. Y en los premios Planeta también creo, ¿eh? A mí me han contado alguna cosa. No, a Bruno lo que le ha funcionado siempre es lo de la barra fija, es decir, estar ahí en la barra con semblante de atormentado, de poeta maldito, y al final triunfaba el tío. O sea, los demás haciendo... Siempre pide que la luz que tiene encima se la apaguen, para estar un poco en peligro. Eso es. Oye, y al final siempre triunfaba el tío, los demás trabajándonos ahí el entorno, y al final él lo que hacía era atraer a ese entorno. O sea, el entorno, tú lo quieres decir a las chavalas. Sí, claro, claramente. Claro, sí. Claro, nosotros ahí trabajándonos lo duro y él con esa pose de poeta atormentado en la barra y al final... que el jodido tiene percha, tampoco tiene mérito. Eso también es verdad, Ni con barra ni sin barra, no tiene mucho mérito. Ay, Dios mío. Bueno, todo lo que se me ocurre no lo voy a decir, pero es que Manuel Carballal parece hoy el demonio. Y eso que nos ha subido el OVNI. Sí. No la ha pillado, me está dando pie para una noticia. Sí. OVNIs demoníacos. Bueno, pues esas son una... es una noticia, es un asunto ciertamente interesante que desde mi punto de vista demuestra que todos somos humanos y todos tenemos nuestras creencias, ocupemos el puesto que ocupemos. En este programa llevamos ya bastantes semanas, mejor dicho, bastantes meses, hablando de ese famoso, ya famosísimo, proyecto de investigación OVNI del Pentágono. Como recordaréis, salió a la luz a finales del año 2017, cuando unos periodistas del New York Times entrevistan a un exoficial de inteligencia, Luis Elizondo, que acababa de dejar el Pentágono y que había sido, hasta unas semanas antes, nada más y nada menos que director del programa de investigación OVNI del Pentágono. Bueno, pues una de las declaraciones de Luis Elizondo, ya tiempo después, cuando ofreció o dio varias entrevistas, es que él dejó ese programa de investigación OVNI del Pentágono por dos motivos fundamentales. Uno, el excesivo secretismo del programa. Él creía que había que abrir la información que tenía el ejército de los Estados Unidos a los investigadores y a las universidades para tratar de llegar a alguna conclusión sobre el fenómeno OVNI, o al menos avanzar algo más. Él creía que simplemente en las instancias militares lo que suponía era un freno para la comprensión del fenómeno, porque a los militares les interesaban los sistemas de propulsión, si llevaban o no llevaban armas, si eran agresivos, y Luis Elizondo creía que sobre todo había que comprender el fenómeno. Y número dos, porque había algunos altos cargos del Pentágono que se habían dedicado a torpedear ese programa. ¿Por qué? Porque esos altos cargos del Pentágono eran
eran creyentes, eran miembros de algunas iglesias evangélicas y habían llegado a la conclusión de que los ovnis no eran aeronaves extraterrestres, ni siquiera entidades de universos paralelos, sino que eran nada más y nada menos que demonios, ¿no? Y por eso se dedicaban a torpedear ese proyecto. Bueno, pues hace algunas semanas un ufólogo bastante conocido en Estados Unidos, que se llama Ray Boetsch. Él es, además de ufólogo, miembro de la MUFON. Él fue durante muchos años director de la MUFON en Nebraska. Pues además de todo eso es teólogo y pastor de una iglesia, pastor protestante. Y además se ha especializado en la investigación de casos militares, de casos OVNI con implicación militar. Bueno, pues él cuenta que hace algún tiempo se acercaron a él dos muy altos cargos del Pentágono. Eran personas muy vinculadas a todos esos proyectos de investigación OVNI dentro del ejército de los Estados Unidos, y además de todo eso eran creyentes. Y se acercaron a Ray Boetsch precisamente por esa doble condición suya, de teólogo y de ufólogo. Y ellos querían confesarle ciertas conclusiones a las que habían llegado, e incluso testar su opinión. Estos dos altos cargos del Pentágono estaban convencidos, nada más y nada menos, que detrás del fenómeno OVNI se encontraban algún tipo de entidades demoníacas, es decir, seres que procedían de otras dimensiones y que usaban el disfraz OVNI simplemente para hacer el mal, para engañar y manipular a la humanidad. Ellos decían que ese tipo de entidades es lo que en el cristianismo se conoce como demonios, y que una prueba de esas intenciones maléficas de los tripulantes de los ovnis pues son dos fenómenos vinculados con el fenómeno ovni, que son las abducciones y las mutilaciones de ganado. Incluso argumentaban el famoso libro de Jacques Vallée, o enarbolaban el famoso libro de Jacques Vallée, Pasaporte a Magonia, como prueba de sus tesis. Ellos decían, sí, aquí en este libro, en Pasaporte a Magonia, lo que defiende este ufólogo y prueba este ufólogo es que las mismas entidades que se presentan ahora bajo el disfraz de extraterrestres antes lo hacían como seres elementales, como hadas, como elfos, propios de la tradición escocesa o la tradición folclórica irlandesa, ¿no? Y en el fondo ni son hadas ni son ovnis. Lo que tratan, dice, es, según estos dos altos cargos del Pentágono, de hacer el mal. Incluso le confiesan otra cosa a este ufólogo, a Ray Boetsch, y es que algunas de las personas, algunos de los militares implicados en este tipo de proyectos de investigación OVNI, habían muerto de forma repentina, habían sufrido enfermedades muy graves e incluso habían tenido que superar graves problemas en su vida familiar y también en su vida profesional. Es decir, ellos llegaban a decir que es como si la cercanía al fenómeno OVNI les hubiera provocado en estas personas algún tipo de maldición, que habría llevado a algunos a la muerte, otros a enfermedades y otros a gravísimos problemas. E incluso le confiesan que hay un proyecto de investigación cuya finalidad no es tanto recabar datos sobre el fenómeno OVNI, sino comunicarse con las entidades que se ocultan detrás del fenómeno OVNI. Y son precisamente estas personas, decían estos dos altos cargos del Pentágono, los que sufrieron muertes repentinas, enfermedades y este tipo de cuestiones. Incluso estos dos personajes, dice Ray Boetsch, llegaron a contactar con otra ufóloga muy conocida, con Linda Moulton Hope, que es mundialmente conocida por haber investigado el asunto de las mutilaciones de ganado y por su visión del fenómeno OVNI como algo maligno, negativo e incluso demoníaco, ¿no? Es decir, que es cierto que todos tenemos nuestras creencias, ocupemos el puesto que ocupemos, y en este caso las declaraciones de Ray Boetsch vienen a apuntalar o a darle la razón a Luis Elizondo, ¿no? Que decía que algunos altos cargos del Pentágono que eran creyentes, muy creyentes, habían llegado a la conclusión de que los ovnis eran entidades demoníacas y por lo tanto querían cerrar ese programa de investigación. Yo hace unos meses publiqué en Enigmas un artículo que luego también aquí comentamos,
que era un poco siguiendo la trayectoria de esa creencia que hay dentro de la ufología de que los ovnis están pilotados por demonios, y que viene, por lo menos ya recogía ya precedentes en torno a los años 60, 70, con grandes, en algunos casos eran también sacerdotes, normalmente eran evangélicos porque se movía mucho en la tradición anglosajona, que empezaban a defender con mucha vehemencia la existencia de que realmente estamos ante entidades diabólicas, incluso, bueno, pues predecir como anticipo de lo que podía ser el apocalipsis. En fechas muy muy recientes también recogí ahí el caso que está muy bien documentado de una de las últimas conferencias en Roswell. Todos los años se celebra allí un congreso, y en uno de los últimos años habían presentado allí una organización ufológica que tiene sede en Miami, y había presentado en torno a unos 400 casos de abducciones que para ellos, bajo su punto de vista, confirmaban, sin ningún atisbo de duda, que estábamos ante realmente ovnis tripulados por demonios, porque cuando ocurrían estas abducciones, que la gran mayoría de ellas eran del tipo de visitante de dormitorio, las personas que iban a ser secuestradas por estos alienígenas invocaban el nombre de Jesús, y en el momento en el que invocaban el nombre de Jesús, la abducción se paralizaba. Por lo tanto, llegaban a la conclusión de que budistas no debían ser estos alienígenas, porque a ellos no les hubiera hecho ningún efecto esta invocación. Bueno, pues a mí visto El Exorcista en su planeta. A mí me resulta muy interesante porque creo que hay un trasfondo, además del hecho de que cada cual tenga las creencias. Yo sí que detecto una cierta corriente, que no sé hasta qué punto puede ser más o menos minoritaria, dentro de la ufología, dentro de los investigadores ufológicos, que adoptan esta idea, esta interpretación diabólica de los ovnis desde un punto de vista defensivo. Quiero decir, y esto además, mira, Josep, que hoy le tenemos aquí, hace el año pasado, cuando estuvimos en el Magic Internacional, estuvimos haciendo un debate sobre alienígenas ancestrales, sobre la teoría de si realmente nos habían visitado en el pasado y cómo podían haber intervenido estas entidades extraterrestres o del tipo que sean en el desarrollo de las culturas. Y al final del debate hubo una persona del público que se me acercó, una chica, que me preguntó, me dijo, bueno, pero si realmente, yo ahí estuve hablando también del caso de los Men in Red, de los hombres, de los ovnis pilotados por comunistas, por extraterrestres comunistas, ¿no? Y estuvimos también hablando de los ovnis diabólicos, así muy de pasada, lo comenté. Y se me acercó, como digo, una chica del público, que además ella practicaba una espiritualidad muy profunda, muy de corte, que yo creo que cada vez casi se ve menos, pero un poco corte teosófico, muy de esto de vivir de lo que se llamaba antes un poco la filosofía perennis, ¿no? Esta idea de un gran saber ancestral que se ha ido prolongando en el tiempo desde épocas muy remotas, y que hay diferentes corrientes esotéricas que beben de ella. Bueno, pues ella se manejaba mucho en eso, muy en los conceptos de lo sobrenatural. Claro, ¿qué es lo que le pasaba a ella? Que cuando comentábamos esto de los alienígenas ancestrales, de estos instructores que llegan del cosmos y que traen su conocimiento, a ella todo este esquema de lo sobrenatural se le venía abajo, porque en el fondo esa teoría es absolutamente materialista. Te está diciendo que no existen dioses, es más, que los dioses en los que tú creías realmente son personas, y a lo mejor lo que será la humanidad, lo que seremos nosotros dentro de 1000 años cuando tengamos mucha tecnología y mucha ciencia. Claro, todo lo que es, incluso te defienden muchos de estos difusores de estas teorías, que las religiones son un gran engaño, son un gran artificio creado por estos seres para dominarnos. Claro. Entonces, claro, es como digo, eso irrumpe. Es que estas teorías son muy antiguas, es que ya las defendía. Oye, Salvador Freixedo. Salvador Freixedo es quizás el máximo representante de esta teoría, según la cual los dioses están detrás del inicio y de la génesis de todas las grandes religiones. Y en el fondo lo que han hecho es manipular al ser humano para llevarlo en una determinada dirección. Y ojo, que es también lo que defiende Salvador Freixedo, y por la línea que van estos dos altos cargos del Pentágono, y es que esas entidades, esas entidades superiores, al menos tecnológicamente, lo que buscan es aprovecharse o absorber nuestra energía, es decir, la energía que generarían también nuestras emociones. Por eso los dioses del pasado son tan sanguinarios, ¿no? Y ordenaban tantos sacrificios y provocaban tantas matanzas y generaban tantas guerras entre diferentes ejércitos. David que también defiende que vienen a por sangre y a por nuestras emociones. Pero a lo que iba es que, claro, todo esto demuestra que realmente la propia creencia, aunque los ovnis no sepamos si nos están visitando o no, la propia creencia en los ovnis ya está teniendo impacto en las creencias de la gente. Y yo lo que veía aquí es que hay muchos ufólogos con sotana, como el caso de Salvador Freixedo, que se han convertido en materialistas, porque Salvador Freixedo ahora mismo ya no cree en la Iglesia, cree que es un gran constructo también
provocado de una manera para manipularnos, como tú decías, Miguel, y entonces se han convertido también en muy materialistas. Entonces, pero ojo, que tanto Salvador Freixedo, porque yo creo que es el mismo ejemplo o el mismo sistema de creencias, ¿no? Tanto Salvador Freixedo como estos dos altos cargos del Pentágono a los que me estoy refiriendo, es cierto que creen que detrás del fenómeno OVNI pues hay algún tipo de entidades con no buenas intenciones, pero también creen en la existencia de otro tipo de entidades benéficas. Así lo cree Salvador Freixedo y así lo creen estos dos altos cargos del Pentágono, leche, que son cristianos, ¿no? Es decir, que... No diga palabrotas hablando de eso, ¿no? Hombre. Claro. Pero lo que crea Salvador Freixedo, afortunadamente, es algo que le implica solo a él, pero cuando altos mandos del Pentágono creen que Satán está detrás de Saddam Hussein o estaba detrás y convertían en una guerra santa. Saddam Hussein se decía. Exactamente. Sí. Y el que él triunvirato del mal y aquellas cosas, ahí es donde da miedo. Pero de todas formas todo esto es una interpretación gratuita de una casuística, que es la casuística OVNI, claro, que es como el Lego. Con ella puedes hacer lo que te dé la gana. Coges los casos que te apetezca y en contraposición a esta lectura satánica hay toda una lectura que es mayoritaria, que es absolutamente mesiánica, que habla de los dioses tutelares, de la nueva venida de Cristo, los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy, y que es la lectura totalmente opuesta. Y hablamos, seguimos hablando de estos temas o parecidos, hablando de el mal, hablamos del Vaticano. Bueno, a lo mejor aquí no sé si es el mal o de Lourdes. O es el bien, claro, porque bueno, justo esta semana, el jueves pasado, el Papa mandó a Monseñor, al obispo auxiliar de Lille, como delegado en el santuario de Lourdes. Y lo mandó, además, de una manera muy, muy rotunda, porque lo que pretende... Y de una manera rotunda voy a cortarte, porque nos vamos hasta el Rocío, hasta el monte, porque se está produciendo, se está calentando la cosa. Ahí está David Robles, muy buenas. ¿Cómo está el asunto? A puntito de producirse esa toda la reja, ¿no? A puntito. Esto, como reproduciendo tus palabras, se va calentando. Ha habido ya varios amagos, de momento todos controlados por los santeros de la Virgen, pero bueno, que nosotros ya llevamos muchos años en esto de retransmitir el salto. Te cuento dos datitos. La procesión de hermandades, que como siempre contamos, realizan el rosario, van pasando por delante de la ermita. Solo que entran 20 hermandades por pasar por delante del dintel del santuario de la Virgen del Rocío, y nos estamos acercando a las 3 de la mañana, con lo cual son dos factores que nos vienen diciendo que no vamos a arriesgar mucho, pero a lo mejor en 20-25 minutos podríamos ver que se produce el salto. Yo creo que en torno a las 3 de la mañana podría producirse. Otro detalle interesante, ya están alrededor de la reja lo que nosotros decimos un poco en el argot rociero, los almonteños veteranos, todos con camisas blancas, son los que se encargan normalmente de controlar el salto, son los primeros que van a aportar a la Virgen del Rocío en sus hombros, y son los que se van a encargar de que la Virgen salga de una manera ordenada, sin dar tumbos, de una manera, como se suele decir, majestuosa, por el pasillo central de la ermita. Con lo cual, todos los factores se están colocando, los almonteños más veteranos están aguantando a los más jóvenes, que como siempre suelen pasar son los más impetuosos, pero de momento, ambiente muy caldeado, pero tranquilo, caldeado porque hace mucha calor la ermita, ¿eh? Sí. ¿Cuánto se ha registrado? Hombre, sensación térmica puede andar igual unos 38, 40 grados. Madre mía. Sí, aquí sudas, aquí sudas. Jolines, 38, 40 grados en esa ermita. El salto de la reja, como todos los años. Onda Cero al tanto, Onda Cero os lo está contando. Son las 2:30. Se producirá en los próximos minutos. Antes de las 3 seguramente os lo contaremos. En ese momento estaremos ahí en el Rocío. Juanjo, te hemos cortado y te hemos interrumpido para irnos ahí al monte, al Rocío. Pero estabas hablando de el Papa, de Lourdes, de lugares de apariciones y de una serie de cosas. Bueno, pues... Sí, bueno, lo que comentábamos, de pronto lo que ha hecho ha sido colocar un delegado personal, un delegado que el Papa Francisco, un delegado personal en el santuario de
de Lourdes. Este delegado es el obispo auxiliar de Lille y lo que quiere es que le informe directamente de una serie de cuestiones que están allí ocurriendo y que no le están gustando demasiado a la Santa Sede, ¿no? La carta que ha mandado leer, porque naturalmente el delegado ha ido allí al santuario con una carta, que es la que ha leído públicamente a todas las personas que están allí gestionando el santuario, y en algunos párrafos de esa carta pues se expresa claramente cuáles son las intenciones. Lo que decía el Papa Francisco es que hay que acentuar la primacía espiritual sobre la tentación de subrayar demasiado el aspecto empresarial y financiero, y quiere promover cada vez más la devoción popular que es tradicional en los santuarios. Entonces aquí se ve claramente una tensión entre lo que sería la fe, el santuario como un depósito de fe, y frente a eso, y de religiosidad, frente a eso, lo que él habla literalmente de ese aspecto empresarial y financiero que de alguna manera está distorsionando, está eclipsando lo que es el santuario. ¿Y todo esto de dónde viene? Bueno, pues porque en algunas de las noticias se ha dado, pero bueno, yo he estado ya profundizando también en noticias un poco más antiguas para ponerme en situación, porque lo que me ha sorprendido es que el santuario de Lourdes, dentro de lo que nosotros podemos imaginar, llevaba en pérdidas durante muchísimo tiempo. Llevaba ya varios años en crisis. De hecho, en el año 2016 se nombró como director a un economista para que saneara las cuentas y relanzara el santuario. Incluso había descendido el número de peregrinos, y ya en 2018 esta gestión lo que ha hecho ha sido ofrecer un saldo ya positivo de en torno a unos 200.000 euros frente a los 10 años que llevaban de déficit. Incluso se calculaba que llevaba como unos 10 millones de euros de pérdidas, ¿no? Saneando las cuentas, ahora mismo se ha incrementado el presupuesto del santuario en torno a unos 30 millones de euros, y todo esto ha venido fundamentalmente de la mano del nuevo director del santuario, que se nombró en el año 2017 y que es Guilain de Vuelpan, y es un exdirector ejecutivo de Renault. Es lo que han colocado al frente del santuario. Ha metido mano al asunto a fondo en una serie de ruedas de prensa que ya digo he ido un poco localizando a través de prensa, sobre todo francesa, de hace unos meses. Pues he podido un poco reunir todo lo que son las gestiones que ha hecho, y son realmente muy, muy sorprendentes. Os voy un poco enumerando. Primero hizo una reducción de la masa salarial, recortó los salarios. Esto ya le permitió ahorrar en torno a un 9%. Los gastos de funcionamiento también los ha gestionado, los ha optimizado, en torno a un 15% también ha conseguido reducirlos. Entre esas mejoras en el funcionamiento, uno de los pasos fue buscar hacer mejores compras. El santuario trabaja con unos 800 proveedores y bueno, ha renegociado todos los contratos para comida y lavandería. Pero también ha reducido todo lo que son los costes operativos de no reemplazar a las personas que se han jubilado. Ha ido haciendo que gente ya vaya pasando a la jubilación, pero no ha ido renovando, no ha ido contratando a nuevas personas. ¿Qué más cuestiones ha hecho? Bueno, pues ha conseguido aumentar los ingresos en torno a 1,2 millones de euros, haciendo que los peregrinos donen, en lugar de €1, que es al parecer la voluntad que se les pide a cada uno de los peregrinos cuando llegan al santuario, pues ahora donen €2 en lugar de 1. Ha duplicado esos donativos y ha creado unos nuevos, lo que denominan nuevos productos dentro del santuario, como por ejemplo las llamadas capillas de la luz, que son una serie de capillas que se colocan muy cerca de la cueva de las apariciones. Estas capillas es donde los peregrinos pueden colocar sus velas. Son como unas capillas más premium, ¿no? O más VIPs, donde pueden hacer ese tipo de donativos. Y finalmente ha creado lo que llaman el año de Bernabet, que es un año donde se ha decretado a partir del 1 de julio, donde se crea, incluso hay una obra de teatro para que la gente vaya y se recrea la vida de la pastorcita. Es decir, han cambiado todo el concepto del santuario. Ahora hablan de que ya no es un santuario que solamente tiene que vivir de las donaciones y de la voluntad, sino que hablan de un santuario que ofrece, que tiene propuestas, que busca además potenciar esos itinerarios pastorales y además también aumentar la oferta digital. Y además va a hacer más cosas. Todo esto, como digo, ha reconfigurado la economía del santuario y ahora mismo está dando beneficios. Ha estado el FBI inspeccionando en el jardín de Manuel Carballal y ha encontrado pelos del Yeti, ¿no? Así es. Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, no en el jardín de tu casa, pero bueno, la investigación del FBI sobre el Yeti. Si hubieran venido al jardín de mi casa, seguramente habrían encontrado. No eran de Yeti los pelos, ¿no? Encontrarían pelos de muchas especies animales. Esto que tengo aquí es un informe de 22 páginas que acaba de desclasificar el FBI en base a esa ley de nombre tan sugerente, la FOIA,
que es la ley, el Acta para la Libertad de Información, la Freedom of Information Act, en la que se relata los análisis que habría realizado el Buró, el FBI, de una muestra de unos 15 cabellos que aparecen en 2 de las fotografías del informe, adheridos a un trozo de piel, y que le habrían sido entregados al FBI por uno de los entusiastas cazadores del Bigfoot, del pie grande, Peter Bain, que entregó a la División de Servicios Técnicos y Científicos del FBI en 1976 para solicitar que se analizasen, porque creían que por fin tenían la prueba de que el Bigfoot, ese pariente lejano del abominable hombre de las nieves, del Yeti, que tantos cientos de testigos aseguran haber visto en distintas partes de los Estados Unidos, bueno, pues ya tenían la prueba real. El FBI accedió a hacer ese análisis de esa muestra, de esos 15 cabellos, y lamentablemente el resultado de sus análisis es que esos pelos pertenecían a un miembro de la familia de los ciervos, o sea que no tenía nada que ver con un primate prehistórico, neandertal o demás. Y esta es la información que ha salido ahora. Sin embargo, el autor o la persona que facilitó esa muestra, Peter Bain, que ahora tiene ya más de 90 años y continúa patrullando los bosques con la esperanza, tiene más moral que el alcoyano, con la esperanza de capturar al Bigfoot, él sigue con renovado entusiasmo diciendo que a pesar de estos análisis del FBI, él está convencido de que el Bigfoot existe y que algún día conseguirán demostrarlo. Pero bueno, está bien que las autoridades policiales americanas se presten a colaborar en una cuestión de criptozoología como esta. Ahora han pedido también se han hecho una petición aprovechando esta desclasificación. Se ha pedido al FBI que toda la información que tenga relativa a los Bigfoot y similares, pues que la saque a la luz si es que la tiene. Porque de hecho, por lo que leí un poco de esta noticia, cuando este investigador, que era uno además de los que estaba al frente, ¿no?, del Centro de Investigación de Bigfoot en Estados Unidos, llevó las muestras, realmente lo que hizo anteriormente fue preguntar al FBI si tenía documentación relativa también al tema de los Bigfoot. Parece que no le dijeron, que ellos nunca habían investigado nada, y fue cuando se ofreció a entregar esta muestra. Y el FBI dijo, bueno, no es lo que solemos hacer, pero a veces un poco por ayudar a las causas científicas, bueno, aceptamos esto, ¿no? Y sí que lo que se ha desclasificado fundamentalmente es la correspondencia, el intercambio de correspondencia entre el investigador y el FBI y luego sí el análisis, pero que se le comunicó, yo creo que se le comunicó ya en su día, el resultado. Lo que ocurre es que en este caso se trata de una gestión, digamos, que ha seguido los trámites oficiales. En otras ocasiones hay muchos análisis realizados en laboratorios del FBI o de otras agencias de supuestos restos de ovnis, de cabello de ángel que se ha recogido en casos de avistamientos. Y aquí en España igual. Aquí en España, si tienes los canales adecuados, yo te puedo decir que en varias ocasiones he acudido a miembros de los servicios de criminalística, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, para que tuviesen la amabilidad, pues simplemente por empatía o por curiosidad personal del funcionario, de realizar análisis. Comentamos hace un par de semanas ese libro escrito con sangre de una de las logias satánicas de Canarias, de Cinata Sotluk. En casos recuerdo unas muestras que me traje de la quinta cámara de descarga de la Gran Pirámide, que hizo un análisis criminalística de Policía Nacional a doble ciego, sin saber de dónde eran las muestras que yo les entregaba, que a mí me dejó absolutamente alucinado. En casos de lugares donde se ha producido el aterrizaje de un ovni, que hemos recogido muestras del pasto calcinado y demás. Incluso recuerdo el análisis famoso tan polémico que encargó Juan José Benítez a un miembro de criminalística de la Guardia Civil de las fotos de los negativos de San José de Valderas. Pero el problema es que en esos casos siempre se hace de forma extraoficial. No te pueden dar un documento con el sello del Ministerio del Interior diciendo la Policía Nacional certifica que estas muestras pertenecen a un platillo volante. No, desgraciadamente eso no ocurre. Muchas cosas y muchas emociones esta noche en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Estamos a puntito del salto de la reja, pero mientras tanto, Silvia, vamos a hablar de una moda, la moda de
hacerlo con fantasmas. Sí, la espectrofilia, la cosa está muy mala y ahora pues una de las cosas que antes por lo visto la gente se avergonzaba a la hora de comentar este tipo de casos, pues ahora no, ahora resulta que decir que te lo montas con un fantasma y que eso las relaciones positivas, porque ha habido también experiencias negativas. Anda, que es nuevo eso, yo tengo un montón de amigas que me dicen que han estado con más de 1, 2 y 3 fantasmas. Pero esos mortales, fantasmas mortales, claro, no, en este caso son realmente espíritus. Relaciones espectros etéreas. Exactamente. Entonces, vamos primero a comentar las recientes, las más actuales, que han sido positivas. Entonces, recordamos, por ejemplo, que en The Sun pues hizo su testimonio Sian Jameson y ella comentaba pues que en una cabaña ahí remota, en Gales, pues que tuvo una experiencia fantástica con un fantasma después de romper con su novio de hacía mucho tiempo. Muchos años con el novio, cortó con él y entonces se presentó el fantasma. Entrecomillado, según decía ella. Durante el acto sexual pude saber y sentir todo tipo de cosas acerca de él. Su nombre era Robert y vivió hace más de 100 años. Su cuerpo era suave y ligero, incluso cuando se movía sobre mí, presionando hacia abajo se sentía muy ligero. Fue muy extraño, pero el sexo fue increíble. Y no se quedaba fría después. No especifica esos detalles. Y luego tampoco también... quién montaba, ¿no? No, ni posturitas, Josep, que tú lo quieres saber No, todo. es que como es etéreo igual se viene abajo. ¿Sí? Entonces, otra de las personas que también hizo testimonio hace poco fue Amedy Rin. Ella lo hizo en un programa, que es un programa británico que se llama This Morning. Y bueno, pues este fue un poquito más complicado porque ella mantiene una relación con su novio y se presentó el fantasma y le puso los cuernos. Entonces resulta que el novio vino así de repente y notó como una sombra que se iba de la habitación y dijo, oye, me estás poniendo los cuernos. Entonces, claro, pero era un fantasma. Era un poner los cuernos fantasma. con fantasma tampoco... siempre Eso se ponen los cuernos es como- con fantasma. Pasa que la mayor parte de fantasmas ¿No con habéis- los que se ponen los cuernos son de carne y hueso. ¿No habéis escuchado la canción esta que si no me acuerdo no ocurrió? ¿No ocurrió? Claro, Pues claro. es lo mismo. Entonces, en este caso, ella dice que a raíz de ahí, pues que ya mantenía la relación con este fantasma y que lo hacía siempre en la casa, pero por todas las estancias. En todas las estancias se lo estaba pasando bomba. Pero claro, esto estamos hablando de las relaciones positivas, pero si nos ponemos a echar un poquito la vista atrás, pues en la mitología, tanto griega como romana, siempre se ha contado que los dioses tenían relación con los humanos y que nacían esos semidioses. Y luego, el caso famosísimo que luego se vio en la película El Ente de Carla Morán, que ese es el más investigado porque además ella tenía una muestra y unas huellas terribles de todas las heridas y todos los cardenales y todos los ataques que recibía, porque era una auténtica violación, en este caso una violación espectral, que además era, según comentaban, 2 pequeñitos que la sujetaban y otro mayor que era muy violento. Hay una película, probablemente Ente, de las más El Ente. terroríficas, El Ente, que está basado en el caso de Carla Morán. Exactamente. Bueno, pues se describe perfectamente. Además, hubo un registro. La verdad es que la película, quien no la haya visto, la recomendamos porque está genial. Y bueno, pues así, para no detenernos, porque este caso ya en el programa lo hemos comentado varias veces, el caso de Carla Morán. Pero sí dicen que este tipo de casos, pues de espectrofilia, se suele dar habitualmente durante el sueño en las personas. Luego también está la relación que dicen, porque estamos hablando de que son con fantasmas, pero muchas veces se dice que también podrían ser demonios, que son, en el caso de las mujeres serían súcubos los que tienen relación con los hombres. Además aprovechan cuando el hombre está más bajo de energía para extraer ese poquito que le puede quedar, y en el caso de las mujeres que serían atacadas por esos demonios serían incubus lo que estarían sobre ellas. Bueno, pero también hay casos que están relativamente con personas que son populares y conocidas y que lo han dicho ellas. Por ejemplo, la cantante Kesha, la cantante pop Kesha, pues dijo que su canción Supernatural está basada y escrita
y que se inspiró en una supuesta experiencia paranormal erótica que tuvo durante un sueño. Y también la modelo y actriz ucraniana Natasha Blasik, esta reveló que mientras dormía, que también en una habitación del hotel que fue visitada por una entidad vaporosa en forma de hombre, y bueno, pues que tuvo su experiencia. O por ejemplo, la modelo y actriz norteamericana fallecida recientemente, Anna Nicole Smith, pues esta también comentó que tuvo un profundo terror en una experiencia que tuvo también con un fantasma, y esta también tenía su relación con su novio, pero bueno, oye, pues la visitó. Entonces, depende mucho de si la experiencia que tienes es positiva con estas visitas o son negativas. Y dicen que no se recogen todos los casos, por lo que comentábamos antes, porque la gente se avergonzaba y no se registraba. Déjame decir algo al respecto, porque como sabes, en los años 90, dentro de un programa que llamamos Diana, por acrónimo de delirio individual de la agresión nocturna alienígena, estudié cerca de 200 casos de visitantes de dormitorio. Es verdad que la vinculación siempre más estrecha se ha relacionado con el fenómeno extraterrestre, pero ahí habían experiencias a veces con señores que iban con sombrero de copa y capa, con seres que tenían pies de cabra y cuerpo etéreo, con fantasmas, incluso con fallecidos. Había un repertorio tremendo, con lo cual entraría dentro de la categoría de relaciones íntimas, habida cuenta que un 5% de esos 200 casos estudiados referían relaciones sexuales o violaciones, en muchos casos, por parte de esas entidades. Y he sido el primero en hacer cachondeo. Pero es verdad que en algunos casos no solo habían moratones que de alguna manera acreditaban que o bien esa persona sufría una enfermedad mental de doble personalidad, que no recuerda lo que hace una y a lo mejor se está autolesionando, pero cuando tú has practicado, en este caso con la ayuda de psicólogos y de psiquiatras, los estudios para descartar que esta persona sea un enfermo mental, que tenga un problema de personalidad, y toda vez algunos casos incluso habían registros de embarazos, la cosa se pone verdaderamente interesante. Entonces es lamentable un poco que nos reímos, y yo he sido el primero en hacerlo, de este tipo de historias, cuando realmente, primero, son tan antiguas, como tú misma aportabas, que perderíamos el recuerdo en la noche de los tiempos, y segundo, que muchas de esas historias parecen reproducirse después del sueño o durante el sueño, ¿no? Y este es un factor que a mí me parece muy importante, porque a lo mejor están en una gran parte de ese 5%, sobre todo aquellos que no pueden acreditar embarazo, que sería la cosa bastante más compleja, dentro de un contexto que podríamos llamar de sueño vívido. Es decir, ¿te parece? ¿Quién no ha tenido un sueño erótico? En el caso de los hombres hemos aparecido empalmados, y en el caso de las mujeres sobreexcitadas, ¿no? Pues esto es normal, es fisiología. ¿Por qué elegimos en este caso al fantasma o al extraterrestre y no a nuestro modelo o nuestra modelo preferida? Bueno, aquí tendríamos que entrar en la parte de psicología. Yo recordaré igual... Manuel, atención, Josep, son las 2:49. Ahora mismo vamos a estar con David Robles. Estamos intentando recuperar la conexión, pero en este momento se está produciendo el salto de la reja en el Rocío, en Almonte. Vamos a estar ahí en tan solo unos instantes. Esa actualidad, esa noticia, a las 2:49, 2:50, el salto de la reja en Almonte, que se está produciendo en este momento, en este preciso instante. Se ha producido la llegada de el último sin pecado, y ahora mismo ya se están atando las bandas negras a la Virgen del Rocío, y durante varias horas, una vez que se produzca ese salto, se va a producir la procesión de la Virgen del Rocío por toda la
comunidad de Almonte, por toda la aldea, durante las próximas horas. Ahora mismo ya nos lo cuenta ¿quién? David Robles, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues se acaba de producir el salto a las 2:48 de la madrugada, tan solo 2 minutos después del año pasado, el Sin Pecado de Almonte. Este año sí, cumpliendo la tradición, palmas al compás, la ermita se viene abajo para recibir a la Virgen del Rocío. 2 crespones negros luce en estos momentos la Virgen del Rocío, 2 almonteños se la acaban de colocar y lentamente la Virgen del Rocío va separándose de su altar y a hombros de los almonteños comienza a enfilar el presbiterio para salir del altar y encaminarse por el pasillo central al dintel principal de esta ermita, donde ya cientos de miles de personas la esperan para recibirlo un año más, un año muy importante, centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Emoción en estado puro en el interior del templo, la Virgen girándose como saludando a todos los peregrinos almonteños, rocieros al fin y al cabo, que están celebrando esta romería, y a palmas, con una belleza increíble, la verticalidad majestuosa, la Virgen del Rocío se encamina ya a bajar los peldaños de la cancela de la reja, por supuesto, que ya ha sido abierta por los santeros para que la Virgen en estos momentos, como digo, con una verticalidad maravillosa, llevada a hombros, como decía, de los almonteños más veteranos, comienza a descender los escalones. Hay tanta gente dentro de la ermita que va a ser muy difícil que la Virgen del Rocío salga de ese lugar, David. Bueno, es bastante difícil escucharos, pero las palmas lo dicen todo. El pueblo de Almonte, los rocieros, reciben, como no saben de otra manera, a palmas al compás a su patrona, a su Virgen del Rocío, que ya comienza a enfilar majestuosamente el pasillo central de esta ermita, hoy con algún que otro movimiento lateral extraño, pero ya sí empieza a enderezarse camino a la salida. Menudo baile. Te noto más emocionado este año que otros, ¿eh? Se nota mucha pasión. Se nota mucha pasión, se nota que este año es muy importante para los rocieros. Es maravilloso ver cómo en estos momentos los rocieros... Y se nota en el pelo de los que están ahí lo que nos comentabas anteriormente, los 40 grados dentro de la ermita, ¿eh? Está la gente tremendamente emocionada. También he de decir que la salida de hoy de la Virgen del Rocío, aunque parezca que se está saliendo un poco muy bien, es maravillosa, de las mejores salidas que yo personalmente he contado, y creo que mis compañeros también, en muchos años. Una salida espectacular. Hay que felicitar a los almonteños por una salida de la Virgen que está poniendo los pelos de punta aquí en el interior de la ermita. Le quedan nada, apenas 20 metros a la Virgen del Rocío para salir ya por la puerta principal, donde empiezan a sonar ya las palmas desde fuera de la ermita para recibir a la Blanca Paloma, que como digo, será un año especialmente importante. 100 años de coronación, traje nuevo, corona nueva, el manto donado por la ciudad de Jerez y las coronas por varias hermandades. Ha sido realizada en Sevilla, así que la Virgen luce manto, luce corona y luce bambalinas en color blanco y oro. Un aspecto bastante novedoso en la Virgen, que podréis ver seguramente a través de las imágenes de televisión y de las redes sociales que colgarán enseguida. Como digo, a puntito de la Virgen, a puntito de cruzar el dintel principal de la ermita. Y espectacular, no se puede decir otra cosa. Los móviles en alto, filmando este momento que es maravilloso. Una salida de las mejores que yo he retransmitido para Onda Cero, y que creo que va a ser difícil de que se repita, porque ha sido una salida muy limpia, muy bonita, y que, pues mira, por decirlo de una manera, ha correspondido a los 100 años que se cumplen de su coronación. Lo han hecho maravillosamente bien. Está bailando la Blanca Paloma. Está celebrando este año, lo está haciendo de una manera, como digo, muy bonita, muy limpia, y está, como vamos a decir, le está gustando, se está queriéndose, y debe hacerlo, porque es
como digo, un año especial y aparte de eso, la salida ha sido muy bonita. Esta mañana escuchaba yo a nuestra compañera Astereiros, que también están haciendo todo el programa, lo estuvieron haciendo desde el Rocío, y como habían hecho varios compañeros el camino y están totalmente entregados, totalmente, vamos, se decían que volvían al año que viene. Claro que sí. Mira, en este momento sí, la Virgen del Rocío, fuera de la ermita, comienzan a sonar las campanas de la ermita del Rocío. Este es el momento más especial para todos los que están, cientos de miles de personas esperando fuera, ver aparecer el paso de la Virgen del Rocío. Majestuoso, brillante, este año los aplausos están más que merecidos. A las 12:48 ha producido el salto de la reja. Onda Cero, como siempre, como todos los años, os lo ha contado desde Almonte, nos lo cuenta y nos lo ha explicado David Robles, que ahora mismo en las noticias de las 3 de la madrugada nos contará toda la información. Ya ha comenzado esa procesión, a las 12:48 se producía el salto de la reja. David, hasta ahora. Un beso. Sí. Bueno, yo me había quedado pendiente de comentar una cosa, que es que no sé si sabéis que hay una mujer que dice haber tenido una relación sexual con un fantasma muy especial. Y este fantasma, este espectro, no es otro sino Jim Morrison. Bueno, es Rhonda Baron, en 2011. Ella, por lo visto, vivía en una casa donde había estado Jim Morrison desde pequeñito. Y bueno, pues según ella dice que notó una especie de neblina que podía ver a través de ella, y aseguró a la prensa local que el supuesto espíritu correspondía al alma de Morrison, nada más y nada menos, que porque supuestamente, según ella, Morrison no era feliz y por eso regresaba a esta casa donde había sido feliz de pequeño y le hacía esas visitas íntimas. Es curioso, este tema de la sexualidad paranormal se da en todos los contextos desde siempre. Tanto Miguel como yo creo que hemos recogido muchos casos de personas que aseguraban haber tenido relaciones sexuales con fantasmas de difuntos, personas, hombres y mujeres que aseguraban haber tenido relaciones sexuales con extraterrestres. Más yo recuerdo algunos casos encantadores, recuerdo uno de una conocida estudiosa catalana que llegó a acudir a un hipnoterapeuta, y este es un guiño que aparece en la película Luces Rojas, que está basada en esta anécdota, porque decía que todas las noches se le aparecía un extraterrestre muy fogoso, muy apasionado y que la dejaba hecha polvo y que necesitaba ayuda para que eso cesase. Y después de someterse a una serie de sesiones de hipnosis para eliminar ese acoso sexual alienígena, volvió a la consulta para ver si no podía venir solamente una vez por semana. Una cosa más. Recuerdo otro caso precioso de una sacerdotisa satánica, Raquel Joana, una mujer, un caso interesantísimo, que ella aseguraba que tenía relaciones sexuales consentidas con el diablo. Es decir, el fenómeno es el mismo, solo cambia la interpretación dependiendo del contexto en el que te muevas. Pero, aunque lo fácil es decir que todos estos fenómenos tienen un origen en la mente y en la sugestión, yo uno de los casos más espeluznantes que me he encontrado en mi vida fueron las más de 130 mujeres violadas en una pequeña aldea, en una comunidad maronita en Manitoba, en Bolivia, una comunidad muy parecida a los Amis, muy cerrada, que prácticamente no tienen relación con la tecnología occidental, cristianos muy conservadores y demás, que viven muy endogámicamente, y en esa comunidad comenzaron a producirse una serie de supuestos casos de violaciones de demonios. Hasta 130 mujeres y niñas de entre 3 y 65 años coincidían en que habían sido violadas. Y lo que se trató por parte de los psicólogos como una especie de crisis de histeria colectiva, al final fueron detenidos 8 sujetos que se dedicaban a drogarlas, a las mujeres de su comunidad, para luego violarlas y aprovecharse de sus creencias en los demonios sobrenaturales para ocultar esos crímenes. A menudo. Un caso terrorífico. Después, en la última hora de La Rosa de los Vientos, tendremos mujeres con historia, ecos del pasado, fronteras del futuro, pero todo eso será después de las noticias. Llegan ahora mismo y tendremos después también unos instantes más en la tertulia Zona Cero. Son las 3, las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Hace tan solo unas horas una mujer de 35 años ha muerto y otras 2 han resultado heridas a causa de los disparos de un hombre en el municipio madrileño de Aranjuez. Tanto emergencias como la Policía Nacional fueron alertadas sobre las 10 de la noche. A su llegada, los servicios sanitarios encontraron a una mujer tirada en plena calle con un disparo en el pecho. Aunque la intentaron reanimar durante al menos 40 minutos, finalmente no pudieron hacer nada y falleció. Las otras 2 heridas, una de ellas con un disparo en la pierna, ya han sido trasladadas al Hospital 12 de Octubre de Madrid. El agresor, un hombre de 35 años, se ha atrincherado en su casa durante varias horas después del asesinato, pero finalmente ha sido detenido por la policía, que ya ha iniciado las investigaciones para aclarar el suceso. Y nos trasladamos ahora a Huelva, donde hace tan solo unos momentos se ha producido el tradicional salto de la reja que da inicio a la procesión de la Virgen del Rocío. Allí, en Almonte, en el Rocío, está David Robles para darnos la última hora. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues a las 2:48, prácticamente a la misma hora que el año pasado, se ha producido ese momento que es quizá el más importante, el más esperado o el más mediáticamente más hablado de esta romería, que es el salto de la reja. Los almonteños lo han hecho coincidir, como digo, prácticamente con la misma hora del año pasado. Ha sido una salida especialmente bonita porque la Virgen, en el momento de salir, ha ido saludando a todos los sectores de gente que se encontraba dentro de esta ermita. Una salida procesional muy hermosa, muy bien hecha, y que además coincide con un año muy especial. Se cumplen 100 años de la coronación de la Virgen. Luce traje nuevo, corona nueva y unas bambalinas en el paso, que en blanco y en dorado, que le da un aspecto bastante novedoso. En este momento la Virgen ya se encuentra en la explanada del santuario, donde cientos de miles de personas la esperan para acompañarla en un recorrido que va a continuar ahora por las principales casas de hermandad de esta aldea, y posiblemente la llevará por las calles del Rocío hasta bien entrado el mediodía. Pero comienza, como digo, en todo caso, una procesión de intensas emociones, muy esperada en un año, como digo, también muy señalado, 100 años de la coronación de la Virgen. Muchas gracias. Y ahora, fuera de nuestras fronteras, termina la era de Theresa May al frente del Partido Conservador, aunque continuará como primera ministra hasta que haya un sustituto para el cargo. Hoy acaba el plazo de la admisión de candidaturas y comienza oficialmente el relevo en la dirección Tory. Después de tener que retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea por la falta de un acuerdo tanto con los laboristas como dentro de su partido, a Theresa May no le ha quedado más remedio que presentar su dimisión, según Tony Travers, profesor de la London School of Economics, sin convencer a nadie. Ella termina sin complacer a nadie, ni a los que quieren un Brexit duro en su propio partido, ni a los que la oposición quieren un Brexit suave. Y al final, todos han votado en su contra, nunca a favor de sus propuestas, ni a favor de nada más. El candidato preferido por los conservadores para suceder a Theresa May es el exalcalde de Londres, Boris Johnson, un partidario de salir de la Unión Europea sin pagar la factura si Bruselas no hace más concesiones. Es decir, pretende ejecutar un Brexit duro sin que Reino Unido pague a Bruselas los 43.000 millones de euros acordados en concepto de responsabilidades adquiridas. Por detrás de Johnson en la carrera conservadora se encuentran el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, que se ha visto envuelto en una polémica por haber consumido cocaína cuando era joven, y el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt. En la frontera de Estados Unidos, López Obrador, el presidente de México, ha intentado vender a sus seguidores el acuerdo comercial y migratorio al que ha llegado con Estados Unidos. A López Obrador no le ha quedado más remedio que ceder a las exigencias de Donald Trump y aceptar militarizar su frontera con Estados Unidos y contener la inmigración de Centroamérica para evitar que el presidente estadounidense imponga vetos sobre los productos mexicanos y perjudique gravemente su economía. Así lo ha justificado esta tarde López Obrador. No puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país, y menos que se establezca una asimetría injusta, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestra nación. Por su parte, Donald Trump ha anunciado que todavía quedan más medidas por salir. En la información deportiva, Mario Álvarez. Rafa Nadal, campeón de Roland Garros. Es la 12ª vez que ustedes oyen esto en sus hogares. El tenista español ha derrotado a Dominic Thiem en 4 mangas. El éxito se produjo hoy, pero es un largo proceso que ha relatado en el Transistor de Onda Cero. No me he fallado mismo cuando me prometí solito en la habitación ahí después de la primera ronda de Barcelona, que hasta Roland Garros pues me iba a dar las máximas oportunidades posibles, ¿no? De las máximas oportunidades posibles es no poner mala actitud, estar cada día valorando las pequeñas mejoras.
Nosotros lo dejamos aquí, ya saben que pueden seguir informados siempre a través de la web ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. 8 de la tarde, es la hora del análisis. A esta hora vamos a orientar nuestra brújula para saber de dónde venimos y lo que es más importante para saber en estas horas de actualidad dónde vamos. La brújula, el momento de poner en orden los datos, reflexionar en la tertulia, hablar con los protagonistas y poder sacar conclusiones. Tiempo de resumen, de actualidad, de parar, mirar alrededor y contar lo que hay. La brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como os decíamos antes, unos instantes más en la tertulia Zona Cero. Esta noche una noche intensa, una noche de emociones, muchos comentarios con Almería Rosavientos, imposible responderlos todos ahora. Nos ha escrito un mensaje Iker Jiménez sobre lo que hemos comentado, también Francisco de Paula, Blue Jeans, el hombre negro Pablo Ibáñez, bueno, pues hay muchos comentarios y muchos mensajes que iremos respondiendo. La verdad es que lo que han dicho la gente y lo que han dicho los oyentes es fantástico. Ojalá podamos responder a todos. Y sobre todo, muchas gracias a todos los colaboradores. Gracias Manuel Carbellal, gracias Juanjo Sánchez Oro, gracias Miguel Pedrero, gracias Giuseppe Guijarro, gracias a todos. Os menciono a vosotros porque sois los que estáis aquí. Gracias no por los comentarios de hoy, sino por estos 4 años, porque si hemos llegado aquí ha sido gracias a vosotros. Bueno, y que sigamos muchos años, que seguiremos muchos años. Dando la lata, exactamente. Sí, ya llevamos 20 y tantos, pero un poquito más. Juanjo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Josep Guijarro. Dígame. Gracias. Estoy hasta emocionado porque aquí respondiendo hasta tu madre. Es que es increíble. Es verdad, pobrecilla. Manu Carvallal, gracias. Un saludo, además. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Muchas cosas todavía por delante. Ahora, ecos del pasado con Laura Falcolara. También vamos a tener, pero os lo comentamos después, Mujeres con Historia con Silvia Casasola y también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Muchos contenidos en esta última hora del programa que hemos comenzado con el final de la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.